En esta ocasión vamos a tratar el tema de la conformidad y sus estudios realizados. Mi nombre es Rosa Ruales y les voy a indicar un poco del documento investigativo. La psicología social conlleva a los individuos ante la convivencia de grupos sociales a cambiar sus normas o patrones en creencias y conductas. Además, lo que los lleva a los individuos a realizar esto es la misma presión que sienten en el grupo social. Particularmente se ha observado la sugestibilidad que tienen los individuos ante otras personas que logran obtener mayor autoridad. De igual manera, se ha determinado en qué contextos se puede innovar o transformar estas normas a partir de la influencia de una minoría activa. Según Lilia Koch 2019, se muestra dentro de la percepción del ser humano dos puntos fundamentales para la obtención de los propios juicios. Primero tenemos a la independencia cognitiva y también tenemos la concepción de que la cognición social del individuo depende de un contexto que le permite establecer patrones para la validación de la realidad. En el caso de un individuo que está pasando por una situación delicada, incómoda y un poco difícil de entender, existen dos alternativas para él, y la primera sería aceptar los criterios o juicios de los demás o demostrar su inconformidad. Existen varios tipos de influencia social, dentro de las cuales tenemos la obediencia, que esta consiste en que un individuo va a actuar de cierto modo públicamente tras una petición. También tenemos el acatamiento, el cual hace referencia a comportarse de una determinada manera tras una orden antes mencionada. La aceptación consiste en actuar y pensar de cierta manera bajo una presión social. Finalmente tenemos a la conformidad, que esta hace referencia al cambio de comportamiento y creencias del sujeto para estar de acuerdo con otras personas. La autora Lilia Koch hace referencia su mención a los estudios de Solomon Asch, el cual menciona que la conformidad es un proceso en el que las personas ingenuas cambian, reorganizan o reestructuran sus criterios por la presión social. Es decir, que ellos cambian su manera de pensar, de actuar y muchas veces su comportamiento o creencias para estar de acuerdo con otros individuos. Buenos días, mi nombre es Jordi Panchana y hoy les voy a hablar acerca sobre la conformidad y los estudios realizados sobre esto. Pues bien, uno de los principales estudios realizados se hizo en 1951 a cargo del psicólogo polaco Solomon Asch. Pues bien, este estudio se basaba en dos tópicos, en dos conceptos diferentes. El principal era la cognitiva independiente o la libre expresión que tenía cada persona de pensar lo que realmente sea convincente para ellos. Y la otra era sobre cómo las personas piensan de la misma manera, ya sea por lo que lo han escuchado algunas personas. Y pues bien, esta investigación dio como punto principal que en un momento un grupo de personas puede pensar de la misma manera, hasta que en un tiempo limitado una persona entrará en desacuerdo. A esta persona obviamente sentirá una inconformidad, pero también sentirá una incomodidad, que luego de un tiempo, por no causar esa incomodidad o sentir esa incomodidad, volverá a pensar de la misma manera, pero de una forma más ambigua, un pensamiento más vago, pero de la misma manera, por estar dentro del grupo, pensará de la misma forma que los demás. Otro de los estudios realizados fue en 1980 por creó la teoría de la atribución. Uno de los experimentos principales que realizó
el sociólogo, fue que las personas creen en algo de manera convincente dependiendo de quién vengan. Pues, por ejemplo, se hizo un estudio donde un policía, un pseudo policía, le decía a otra persona que le infringiera dolor a otra persona. Hubo personas que no lo hicieron, otras personas que cayeron en la línea de orden y lo hicieron porque dijeron que venía de parte de un policía. Pues bien, las personas tienen como imagen de poder a los policías, y lo que se demostró en este estudio fue que dependiendo de la persona que te diga o te dé una orden, tú la vas a hacer, porque es por lo general por los patrones de conducta que siempre desde pequeños hemos aprendido. Otro de los estudios realizados fue por Sergei Moscovich en el año de 1979. Este, en cambio, encontró una variable de la inconformidad y por medio de conflictos ideológicos. Este sociólogo también decía que es necesario que dos grupos piensen de manera diferente, porque esto le da paso a nuevas ideas. También decía que es necesario que dos grupos piensen de manera diferente, porque esto le da paso a nuevas ideas, y el poder no se centra en una sola persona o en un solo movimiento. Por eso él decía: la conformidad. ¿Qué es la conformidad? La conformidad viene de un núcleo de creencias que son muy arraigadas a la idiosincrasia de las personas, de cómo se han venido formando desde muy pequeños. Por lo general, el conformismo viene de un sector donde no encuentra más remedio a seguir un ordenamiento general y simplemente se cree o se dice lo que se ha expuesto de forma natural. La cultura social viene apegada a un nivel de incertidumbre casi normal de las personas, donde no reflexionan y causa un pensar diferente y diferente. Además, la forma en querer influenciar a las personas es mucho más notable y ambiguo que por lo general los individuos, al darse cuenta, son menos influenciados y por lo general ellos no aceptan la información y esto hace que formen una autoconciencia. En su libro escrito en 1969, Mann, uno de los científicos, relaciona la inmadurez emocional con lo que es la conformidad. Esto se relaciona a los adolescentes con sus padres, desde la forma en que se visten, pero en ocasiones no les parece del todo aceptable. Lo hacen en gestos y hasta hacen una recepción de vocabulario fuera de lugar. Los hábitos aprendidos desde de un grupo que ejerce presión terminarán en algún momento en un cuadro incómodo y afectando a las personas que se encuentran a su alrededor. Recientemente un estudio crea una dicotomía referente a lo que es la conformidad. Desde los años 50 hasta la actualidad se ha creado un grupo de personas con una tendencia que es individualista, donde cada quien desea crear patrones diferentes, desapegados de esquemas de antepasados, donde repetían y repetían rutinas. Ahora, las personas buscan una independencia de pensar y de actuar. Detalla que la presión de un grupo incentiva a terminar actuando de la misma manera. Esto por lo general sucede cuando son guiados por un líder que también ha sido influenciado, ya sea por los padres o por alguna persona muy cercana a ellos. En este caso, la aceptación o lo que es la conformidad a la realidad vivida no es más que una cadena de conceptos que son inadecuados y por lo general no son contrarrestados desde un inicio. Los investigadores que estudian la conformidad constituyen mundos sociales que son en miniaturas, microculturas de laboratorios en las que se simplifican y simulan características que son muy importantes de la influencia social y cotidiana. Y como última parte se tiene la conclusión.
En conclusión, la conformidad se refiere a un cambio de conducta o creencias en la cual se busca el acuerdo con las demás personas. Por lo general, el individuo se conforma para alcanzar una recompensa o también evadir un castigo. Por ello, la conformidad cimienta diferentes mundos sociales y aparenta características esenciales de la influencia social habitual. Por ejemplo, cuando un niño es obligado a asistir a eventos religiosos impuestos por sus padres, entonces por ende aquí este niño va a obedecer, se va a conformar, rigiéndose a las normas para evitar así un castigo. La conformidad en psicología social consiste como un grado en el que el sujeto o un grupo puede influenciar en las opiniones y actitudes para su adaptación y poder encajar de acuerdo a las reglas o normas de un individuo o un grupo social. De igual manera, estos pueden actuar de forma específica, direccionando la interacción y comportamiento de los integrantes del mismo. Así también tenemos otro ejemplo, cuando el estudiante estudia así una carrera universitaria que no es de su agrado. Sin embargo, no posee los recursos económicos como para continuar con sus estudios en la carrera que realmente le guste. Entonces, procede a conformarse con el tiempo. Cabe recalcar que la conformidad se encuentra afectado por diferentes factores, tales como la cultura, el sexo, posición o autoridad en la que se encuentre, diversidad de estímulos, características individuales del mismo. Esta última conlleva a ciertas decisiones propias de la persona, debido a que éste puede influenciar en sus interacciones y comportamientos en el grupo que se encuentra inmerso. Por ejemplo, cuando estamos en una reunión de trabajo, los jefes o el CEO refieren soluciones y los demás ceden a estas disposiciones por su posición dentro de la empresa, a pesar de muchas veces no encontrarse de acuerdo. Bueno, por consiguiente, el estudio de la conformidad se considera relativamente racional. Esto se da a que las personas construyen sus normas a partir del comportamiento de otros individuos y con ello determinan una conducta correcta, adecuada consigo mismo. Es decir, tiene gran relevancia esa influencia social, de modo que cuando existe una opinión propia del sujeto y si el grupo concuerda con lo dicho, es muy probable de que exista un cambio de opinión. Como por ejemplo, dentro de un salón de clases de secundaria. En la gran mayoría de los casos, cuando se manifiesta alguna festividad, un festejo, un arreglo en donde todos deben participar y los tutores piden las opiniones de los estudiantes para ver si se lleva a cabo esta actividad. En estos casos son por votaciones y resulta que la mayoría está de acuerdo, pero existe un pequeño grupo, un pequeño porcentaje que no siempre va a ser así, que no va a estar de acuerdo, pero por votaciones resulta que se tienen que conformar. Entonces esto cambia su perspectiva por la influencia social y se tienen que conformar con aquella decisión que vayan a hacer. Entonces, por último, la conformidad suele ser variada por la personalidad del individuo. Cada quien posee su propia personalidad, ya sea con situaciones que se le planteen o con las demás personas, debido a que se relacionan con los comportamientos tratando de reafirmar su individualidad, pero terminan aceptando la decisión de los demás, terminan conformándose con la decisión de los demás, sin analizar las circunstancias. Por ejemplo, en las elecciones de los partidos políticos, al momento de las votaciones se pide individualidad, votación propia, pero muchas veces las personas se dejan llevar por las campañas o por el más popular, por opiniones de los demás, quizás también el fanatismo, que
optan por elegir por él, por esa persona, no sin embargo a ver lo que realmente necesita el país. La gran mayoría está de acuerdo y no analizan las mejores propuestas que ofrecen, y de una u otra forma también incurre la conformidad. Gracias.